Voy a subir nuestra presentación. La última vez terminamos hablando de las relaciones vitales del ser humano, de las 4 relaciones vitales que el ser humano, si las vuelve fundamentales, las hace con toda profundidad, pues contribuye a que su proyecto de vida sea cada vez mejor y feliz. Recuerden que son la relación con los seres vivos y con los objetos, la primera. La segunda, frente a la cual digamos, la propuesta de la bioética es respeto a los seres vivos y libertad frente a los objetos. Segundo, la relación con los otros seres humanos, entendiendo que todo lo que hacemos a los demás terminamos haciendo nosotros porque todo actúa como un boomerang. La tercera, la relación con nosotros mismos. La pregunta, pues, por el sentido de la vida. Y la cuarta, la relación con el absoluto. Vamos entonces a ver los aprendizajes básicos del ser humano. Luego miraremos unas diferencias básicas de la ética con la religión, con la ciencia y con la ley, para luego entrar a ver las grandes áreas de la bioética contemporánea, cómo ha crecido la bioética y cuáles son entonces las áreas que podíamos identificar como de interés de la bioética, y para terminar con el desarrollo del criterio ético. Al final aprovecharemos un espaciecito para iniciar algunos elementos básicos del tema de humanización como una aplicación también de la bioética. Los aprendizajes básicos apuntan a que aprendamos a desarrollar la capacidad de vivir con calidad, de convivir con los otros y de construir convivencia social, buscando 2 cosas fundamentalmente: el cuidado de la vida, todo tipo de vida, y el desarrollo de la posibilidad de ser feliz. Recuerde que al principio hablábamos de que la bioética apunta, por un lado, a la búsqueda del desarrollo del proyecto de vida de los seres humanos, de su felicidad, y segundo, a tomar decisiones, ayudarnos a tomar decisiones correctas, legítimas, etc. ¿Cuáles son los 7 que llamaríamos aprendizajes fundamentales para un ser humano? El primero está muy relacionado con el principio ético de no hacer daño. Entonces el aprendizaje es aprender a no agredir al congénere, a no agredir al otro. Y esa es la base de cualquier modelo de convivencia social. Si los seres humanos no aprendemos a no estar lesionando, agrediendo, haciendo daño a los demás, la sociedad se vuelve supremamente difícil desde el punto de vista de la falta de paz en la base de una sociedad. ¿Qué implica esta primera, en no agredir al congénere? Primero, cuidar y defender todo tipo de vida, porque recuerde que no es solo la vida humana, somos la especie más evolucionada porque desarrollamos nuestra corteza cerebral, pero tenemos la responsabilidad de defender también la otra vida, la vida de los otros seres que no son humanos. En segundo lugar, no agredir al otro, ni física ni psicológicamente. Recuerden que las agresiones no siempre son físicas, también agresiones psicológicas, agresiones con lo que decimos, agresiones con la mirada, con el trato. Valorar la vida del otro. Recuerde que todos los seres humanos somos iguales por nuestra dignidad, fundamentalmente, por la dignidad que tenemos, la dignidad humana. Además de valorar la vida del otro, pues valorar la diferencia. Hemos hablado cómo la diferencia enriquece la vida.
La diferencia enriquece la sociedad. Buscar unidad en nuestros grupos, tanto los grupos, el grupo familiar como los grupos sociales, pero no uniformidad. La idea, esta primera aprendizaje no es que nos uniformemos, que todos actuemos igual, sino que tengamos proyectos comunes, contribuyamos a lo colectivo, pero no necesariamente o sin uniformarnos. Y por último, respetar la vida íntima de los otros. Entonces, primer aprendizaje, aprender a no agredir al congénero. Es que esta es la base. Recuerde que está relacionado con el principio básico de la ética de no hacer daño. Segundo aprendizaje es aprender a comunicarse, porque esta es la base de la autoafirmación como seres humanos, pero también... No lograron llevar al público. Por favor, cerramos en gracias. Es la base, entonces, decía, de la autoafirmación personal y del grupo. ¿Qué busca la comunicación? Y una de las grandes dificultades, vamos a mencionar, en la humanización de la salud, es la dificultad de comunicarnos. Toda comunicación busca el reconocimiento, envío unos códigos para que el otro los traduzca para sí y podamos realizar un proceso de comunicación. Entonces, la comunicación busca reconocer también al otro. Cuando yo hablo con él, cuando yo me siento a conversar con él, lo estoy reconociendo como un interlocutor, ¿vale? Y ese medio básico inicial de la autoafirmación es conversar. Desafortunadamente, por ejemplo, en nuestra cultura se ha atravesado mucho, por ejemplo, el celular. Y entonces a veces nos sentamos a comer en familia, pero no nos comunicamos. Cada uno está conectado con su celular y aislado del resto, a pesar de que estemos juntos. ¿Qué implica este segundo aprendizaje? O sea, aprendizaje a comunicarnos. Uno, la creación y el cuidado de espacios para la conversación. Tanto la conversación en la sociedad como la conversación interna, la conversación en la pareja, la conversación con los miembros del hogar, con las personas con las que tenemos que compartir elementos fundamentales. Implica también aprender a comprendernos, a comprender al otro y que el otro me comprenda a mí, ser capaz de aclararnos que nos estamos entendiendo, porque recuerden ustedes que el lenguaje es un código. Los códigos, uno puede echarle distintos contenidos a esos códigos que son como los sacos que llevan la información. Y entonces, a veces lo que decimos es comprendido diferente por los otros. Entonces, la capacidad de uno aclarar qué quiere decir cuando está haciendo una afirmación. Aprender a coincidir en unos casos, a decir estamos de acuerdo, adelante, y también aprender a discrepar, a decir no comparto tu posición, no comparto tu propuesta por estas razones. Y por último, aprender a confrontar mensajes en igualdad de condiciones dentro de lo que llamamos el universo simbólico, es el de los símbolos, que tiene que ver, incluso está asociado a los ritos que nosotros muchas veces hacemos, y es aprender a respetar esos ritos. Entonces, primer aprendizaje, aprender a no hacer daño al otro. El segundo, aprender a comunicarnos. Y damos otro paso adelante en la vida social, que es aprender a interactuar. Esa es la base de los modelos de relación social. La interacción, acción en colectivo, entre individuos. ¿Qué implica? Ser capaz de acercarnos a los otros, de estar con otros, ser capaz de disentir sin romper la convivencia. O sea, cuando yo, y es válido, puedo decir, no comparto esa posición, no comparto esa propuesta, pero eso no quiere decir que tenga que entrar en un conflicto con los otros. No, simplemente sentar las bases de que mi posición tiene unas diferencias por unas razones.
que implica también vivir la intimidad y respetar los derechos humanos. Para poder interactuar, tenemos que reconocer a los otros como sujetos de derechos humanos, que están asociados a su dignidad. Cuarto aprendizaje. Entonces, aprendimos a no agredir al otro, aprendimos a comunicarnos, aprendimos a interactuar, y entonces como vamos a actuar entre nosotros, tenemos que aprender a decidir en grupo, porque esa es la base de la política, de la economía, de la vida en sociedad. Y la convivencia social se da, ya sea casi que desde la familia, en la unidad residencial, en el barrio, en la ciudad, en todos lados, cuando somos capaces de concertar intereses, cuando somos capaces de llegar a acuerdos para hacer algo en común. Y como digo, eso se da desde la familia. ¿Qué se va a hacer el fin de semana? Es una decisión de familia, no es una decisión de uno solo de los miembros de la familia. Y a veces necesita concertar, porque como los intereses pueden ser diferentes, para en unos momentos atender el interés del uno, pero en otros momentos el del otro. Y entonces eso cobija todos los espacios, la familia, la unidad residencial, el hospital, la empresa, la ciudad, el país. La concertación es la selección de un interés que compartimos. Y como cuando lo compartimos, lo ponemos como un norte para que nos oriente, pero al mismo tiempo nos obligue a los que lo seleccionamos. Ahora, ¿de qué depende la concertación? De la claridad de reglas, de la capacidad de incluir a todos, de no representar intereses particulares. Miren ustedes las dificultades que son a veces en las asambleas o reuniones de las unidades residenciales, porque no se tienen siempre claras las reglas y algunos quieren imponer su posición. Imponer es distinto de manifestar una posición que puede ser distinta, pero que tenemos que ir elaborando para poder llegar a acuerdos, y esos acuerdos nos obligan a todos. ¿Qué implica entonces esta aprendizaje? Ser capaz de argumentar y contraargumentar. Argumentar es presentar algo con razones, contraargumentar es cuestionar esas razones, pero siempre sin fanatismo, sin fanatismo. Ser capaces de reconocer y decir al otro, creo que tienes razón, me has convencido, tus razones son de peso. Ser capaz de aceptar las decisiones de la mayoría. A veces nos molesta porque nuestra tesis, nuestra idea, nuestra propuesta no triunfó en un grupo social, pero tenemos que aceptar que es parte del desarrollo como ciudadano aprender a aceptar las decisiones de la mayoría y actuar con compromiso cuando ya se decidió algo por el grupo, o sea, cuando ya se concertó por el grupo algo, aprender a estar en, digamos, a apoyarlo y a seguirlo. ¿Cuál es el quinto aprendizaje? Vuelvo y recuerdo. No aprendemos a no agredirnos o a agredir al congénere, aprendemos a comunicarnos, aprendemos a interactuar, aprendemos a tomar decisiones ya en grupo y aprendemos, esta es otra, que es muy importante para los modelos de salud, que es aprender a cuidarse, aprender el autocuidado de nosotros mismos. ¿Qué implica cuidar la salud integral propia y la de los otros? Crear y cuidar las condiciones de vida de los demás, o sea, buscar la salud colectiva. Desarrollar una cultura de cuidado del cuerpo y de las condiciones de vida de cada uno. Autocuidado, o sea, cuidado propio. ¿Cuál es el sexto? Aprender a cuidar el entorno. Y miren lo importante que es este. La bioética siempre tuvo preocupación por la supervivencia de la especie humana, recuerden, pero en sociedades que fueran decentes, o sea, formas de organización humana decentes y sustentables, ya, que pudieran continuar en el futuro.
Entonces, por esto este aprendizaje es muy importante. Implica cuidar los seres vivos, o sea, los otros seres de la naturaleza vivos, cuidar el espacio público. Y entonces, cuidar el espacio público implica no contaminar ese espacio, porque es el espacio de todos. El tema del desarrollo sostenible, o sea, mantenible en el tiempo, y aprender a negociar incluso los conflictos, aquellas dificultades que se presentan en la vida colectiva, sin violencia, sino simplemente, bueno, cómo llegamos a acuerdos para que salgamos adelante de estas dificultades. Y por último, el séptimo aprendizaje es aprender a valorar el saber cultural y el saber académico, porque esa es la base de la evolución social y cultural. El cultural es distinto del académico. El académico es el que se gesta en las universidades, en los colegios, etc. Mientras que el saber cultural se gesta en la vida de la comunidad, se transmite en la vida de la comunidad. El saber social, entonces, son conocimientos, son prácticas, son valores, son símbolos, son ritos, que una sociedad acepta y juzga válidos, porque le ayudan a sobrevivir como sociedad. Mire, hay muchas comunidades, por ejemplo, indígenas a veces que tienen dificultades para sobrevivir porque han ido perdiendo su saber social, ese saber que han acumulado en el tiempo. Ahí puse dos fotos de los dos tipos de saberes. El saber cultural, entonces donde vemos, hablamos de la artesanía, la danza, la música, la cocina, todas las manifestaciones, muchas de las manifestaciones culturales de una sociedad que vienen por la vía de la tradición. Mientras que el académico, por eso puse ahí a dos personas muy importantes, a Madame Curie, una mujer que ganó 2 premios Nobel, un premio de física y uno de química, y además fue pues un paradigma de mujer dedicada a la ciencia. Y Albert Einstein, que también fue un científico bastante reconocido. Para una sociedad son importantes los dos saberes. Yo no podría decir, mire, no, es que yo creo que no sirve el saber que los indígenas han ido trayendo en el tiempo. Hay cosas muy valiosas. Y es parte de la historia. Y es dentro de ese saber social donde evolucionamos nosotros como seres humanos. Cuando conocemos los saberes de una sociedad, cuando estamos en contacto con ellos, pues eso nos permite formar seres humanos mucho más racionales, más vinculados a la historia, más vinculados a la vida cotidiana. Uno de los cuestionamientos de algunos educadores hoy es la dificultad que tenemos para generar buenos ciudadanos en todos los espacios, por ejemplo, educativos, familia, educación básica, educación media, educación superior. Y entonces este aprendizaje desde la bioética insiste en la importancia del liderazgo con el ejemplo, en el sentido de que ese ejemplo es el que lleva a otros a decir, vale la pena seguir a este líder. Cuando la palabra dice uno, o sea, con la palabra se dicen unas cosas, pero luego en la práctica se hacen otras, perdemos credibilidad en la comunidad. ¿Qué implica entonces este aprendizaje? Conocer, interactuar, valorar otros saberes, aprender de ellos. Pero nuestras propias familias, conocer nuestras raíces, nuestros valores, nuestras tradiciones, de dónde venimos, qué legado hemos recibido de los mayores. En la medida en que nosotros aprendemos esto, nos sentimos más vinculados a la historia y a la cultura de una sociedad. Me vuelvo muy rápidamente, simplemente para recordarlos. Entonces, recuerden el primero, aprender a no agredir al congénere, que es la base de la convivencia social. El segundo, aprender a comunicarnos, que es la base de nuestra autoafirmación.
tanto como personas como grupo social. El tercero, aprender a interactuar, que es la base del modelo de relación social. Interactuar es actuar con otros. El cuarto, actuamos con otros, entonces pasamos a aprender a decidir en grupo. Es la base de la política, de la democracia, de la economía. El quinto, el autocuidado, aprender a cuidarnos. Esa es la base de un modelo de salud que busque mantener una población sana y con calidad de vida. El sexto, aprender a cuidar el entorno, porque buena parte de la supervivencia de la especie humana está ligada también a la supervivencia de otras especies, a la supervivencia del hábitat. Si no tenemos agua potable, porque hemos acabado con ella, si tenemos una alta contaminación ambiental, etcétera, se va poniendo en riesgo la supervivencia. Y decíamos que el séptimo es aprender a valorar los dos tipos de saberes que hay en una sociedad. El saber que se transmite de mayores a menores, por familias o en grupos sociales, que es el saber cultural, y el saber académico, que es el que está ligado pues, a la universidad, al estudio en centros educativos, etc. Entonces, recuerden, son distintos los aprendizajes, que son el desarrollo de competencias para la vida, de las relaciones vitales, que es cómo manejamos esas cuatro grandes relaciones vitales. Vamos a hacer tres diferencias que son importantes. En algunos casos la ética se confunde con la religión, pero no. Son distintas, no son opuestas, son distintas. Incluso desde su etimología. Religión viene de religare, latín, que quiere decir ligar, unir al ser humano con un ser trascendente. Hace relación al reconocimiento, por ejemplo, de una divinidad y a la relación que se genera con ella. Mientras que la palabra ética viene del griego ethos, que es carácter, cuidado, espacio vital, y fundamenta, es un comportamiento para hacer posible la vida en una determinada sociedad. No son opuestas necesariamente. Yo podría decir en un momento dado, mire, o decirle a un hijo, a una persona pues cercana, usted tiene que respetar a los demás porque son hijos de Dios, son nuestros hermanos. Ahí estoy hablando de la religión, pero igualmente puedo decir, ustedes tienen que respetarlos porque son los seres humanos, somos iguales por dignidad, y entonces esa dignidad nos impele al respeto al otro. Allí estaríamos pudiendo, digamos, complementarse la ética y la religión, pero son independientes. Ahora bien, la ética abarca a todo tipo de personas, las que son creyentes y las que no lo son. Si uno se declara, por ejemplo, agnóstico es el que no se hace la pregunta de Dios, o ateo, el que niega a Dios. Eso no quiere decir que esa persona pueda hacer lo que quiera, porque cuando yo no creo en Dios, yo puedo hacer lo que quiera. Si Dios no existe, todo está permitido. No. Para poder vivir en sociedad tenemos que tener una filosofía de vida que soporte el comportamiento humano. Y por eso la ética insiste en ese comportamiento centrado en unos valores y en unos principios para que sea efectivo, digamos, nuestro paso por la sociedad. Entonces, ética y religión pueden complementarse, pero son distintas y su fundamentación es distinta. La otra es la ética y la ciencia. La ciencia, el conocimiento científico,
no tiene un sentido. El sentido es una orientación. Somos los seres humanos los que le damos ese sentido. Y entonces, a través de la ética, buscamos que la ciencia le sirva a la sociedad. Por eso no podemos decir que un determinado conocimiento per se es bueno o es malo. Depende para qué se utilice. Ejemplo, un personaje muy reconocido en el mundo del siglo pasado fue Alfredo Nobel. Este señor descubrió la dinamita y entonces se sintió muy contento y lo cuenta él en su autobiografía porque decía la dinamita va a servir para abrir carreteras, para poder explotar las minas, etc. Y entonces él se mantenía muy satisfecho por eso y dijo, yo voy a entregar este conocimiento a la humanidad y reveló pues su conocimiento. Pero se llevó una gran sorpresa. La utilización que los seres humanos le dieron a la dinamita inicialmente, la más importante, fue para la guerra. Había muchas guerras al inicio del siglo pasado, en Europa especialmente, y entonces se volvió la dinamita una arma que ayudaba a ganar la guerra. Alfredo Nobel en su autobiografía manifestaba cómo le dolió terriblemente saber eso. Él sufrió de una depresión profunda cuando vio que su experimento, que había culminado en descubrir a la dinamita, estaba siendo utilizada fundamentalmente para que los hombres o seres humanos se mataran entre sí. Incluso llega a decir en su autobiografía que si él hubiera podido, hubiera recogido el experimento, pues todo el proceso, el conocimiento que ya tenía, y lo hubiera enterrado para que nadie lo conociera. Pero ya se había divulgado. Entonces uno se pregunta, ¿la dinamita es mala? No, como no es buena ni mala. Lo bueno o lo malo es la utilización que los seres humanos le demos a ella. Entonces, abriendo un túnel para comunicar unos pueblos, para que puedan mover su economía, para que puedan transferirse conocimientos, etc. Es distinto de la dinamita puesta en un automóvil, en un carro para que explote y lesione a los que consideramos enemigos o al Estado o algo así. Son distintas. Es la misma dinamita, pero una es una utilización y la otra es otra. Enfatizamos, el doctor Potter lo decía, recuerden, la bioética tiene conocimiento y reflexión. Por eso, él decía, tenemos que tener buen conocimiento y cada día mejor conocimiento, fundado cada vez más en evidencia científica, para que sepamos cada vez más sobre las leyes de la naturaleza, para que entendamos el ser humano. Entonces, cada que conocemos más nuestro cerebro, por ejemplo, podemos utilizarlo mejor. Tenemos por lo menos la opción de utilizarlo mejor y de asumir entonces en nuestros actos. Entonces, primera diferencia, ética y religión son distintas. ¿Sí? Pueden tener puntos en común, pero son distintos. Segundo, la ética y la ciencia. La ética es la que le da la orientación a la ciencia. Y tercero, la ética y la ley civil. La ley civil es la ley que los seres humanos, a través de organismos como pues parlamentos, etcétera, regulan la vida en comunidad. Pero mientras más adecuada a la sociedad sea la ley, más acorde esté con la ética, le va a dar mucho más legitimidad. El problema es que a veces
chocan, la ética y la ley. Por eso hay un aforismo en bioética que dice que no todo lo ético es legal, ni todo lo legal es ético. Son dos esferas del conocimiento. Ahora bien, cuando yo como ser humano digo, esa ley me lesiona mis principios, yo no puedo actuar bajo esa ley, digamos, estoy manifestando en que hay un choque entre lo que dice la ley que ha generado una sociedad y lo que yo considero correcto y legítimo. Entonces la sociedad ha ido creando una figura que llamamos objeción de conciencia para que yo manifieste la imposibilidad de actuar de una forma legal que yo considero que contraviene mis principios y mis valores. Esta discusión se ha dado mucho, por ejemplo, en el caso del aborto. A veces los países, de hecho Colombia es un país que tiene legalizado el aborto hasta la semana 24, entonces hay personas que cuando las pacientes llegan a pedir, por ejemplo, un aborto, médicos, enfermeras, etcétera, dicen, eso va contra mi conciencia, contra lo que yo creo que es correcto, que es legítimo. Y entonces por eso la sociedad ha reconocido en su normatividad el derecho a interponer una objeción de conciencia. Esa objeción de conciencia pues puede tener efectos importantes, digamos, sobre la vida en sociedad, porque puede producir a veces incluso choques entre el ciudadano que dice estoy actuando de acuerdo con la ley, pero los médicos y las enfermeras no me quieren ayudar, por ejemplo, a un aborto. Y entonces ahí es donde se enfrenta la necesidad de aceptar que en sociedad todos no pensamos lo mismo y que el límite es no hacerle daño al otro. Entonces, que cuando nosotros sentimos que algo que se nos está pidiendo desde el Estado, la normatividad, etcétera, contraviene nuestros principios y valores, yo pueda como ciudadano hacerme a un lado. Es decir, interponer una objeción de conciencia. Este es un tema que cada día va a ser más importante. Esta frase de Séneca me gusta bastante. Miren lo que dice Séneca. Lo que la ley no prohíbe, puede prohibirlo la honestidad. O sea, puede que no esté prohibido tirar esta tapita al suelo, porque, bueno, nadie se ha puesto como en el trabajo de regular eso. Pero eso no hace que yo no tenga que hacerme la pregunta de si es conveniente para el suelo que yo tire la tapa o si lo botar a un basurero. Entonces, por eso mire que la frase es muy bonita. Lo que la ley no prohíbe, puede prohibirlo la honestidad, o sea, uno de los valores centrales del ser humano. Entonces, diferenciamos ética y religión, diferenciamos ética y diferenciamos los aspectos de la ética y la ciencia, la relación entre la ética y la ciencia, y luego, pues finalmente, la ética y la ley civil. A Nelson Mandela una vez le preguntaron que si el apartheid que él combatía, el apartheid es la segregación de los negros por los blancos en Sudáfrica. Entonces le dijeron, usted, como él era abogado, usted ataca el apartheid porque es ilegal. Y él dijo, no, el apartheid es legal. Fue realizado por el Parlamento con mayor, esa decisión la hizo el Parlamento por mayoría de votos. Indudablemente que el Parlamento era mayoría blanco.
pero de estrictamente hablando, digamos que le da legitimidad al ciudadano en un momento dado decir, bueno, es que hay una ley que permite esto. Pero otros ciudadanos, aún bajo la vigencia de la misma ley, cobijados por la misma ley, pueden decir, eso choca con mi conciencia. Entonces, por eso les decía que en el desarrollo del principio de respeto a la autonomía, los individuos debemos obrar con un criterio que nos permita ser adecuado. Pero cuando creemos que no debemos obrar de una manera, tenemos que acudir a la objeción de conciencia. Y como digo, es un elemento bastante importante. Ahora, cuando yo hago objeción de conciencia, no quiere decir necesariamente que el otro esté haciendo mal, proponiendo algo mal. No, sino que lo que me piden que haga está contra mi visión del mundo, mis valores. Entonces, por eso yo pido, bajo la objeción de conciencia, yo digo, bueno, yo no quiero participar en esa actividad porque considero que no es legítima, que no es correcta, que no está bien. ¿Cuáles son las grandes áreas de trabajo de la bioética? Son 5. La bioética ha crecido en forma gigante y, como les digo, es una disciplina relativamente nueva, porque es de finales del siglo pasado. Entonces, pero al ir creciendo se ha ido agrupando por grandes áreas. La primera grande área de trabajo de la bioética, como les digo, es una disciplina que ha ganado mucho espacio en el mundo, es el inicio de la vida. Entonces, implica el abordaje de muchos problemas relacionados, por ejemplo, con el crecimiento demográfico de la población, con las implicaciones que eso tiene para el desarrollo social, económico, etc. Entonces, el principio de la vida o el inicio de la vida es un tema de mucho interés para las personas, para los bioeticistas que quieren trabajar dentro de esta cultura de responder de una manera razonable a las solicitudes sociales. Entonces, aquí hay muchas áreas. El solo envejecimiento de la población, los llamados derechos reproductivos de la mujer, los derechos de los individuos no nacidos, que algunos no reconocen, dicen, solo cuando se nace se tienen unos derechos. Otros dicen, desde el momento en que hay persona humana, ya se gana la condición de ciudadano, o por lo menos de ser humano que tiene que ser respetado. En esta primera área de la bioética sobresalen temas como la manipulación genética, la terapia génica, la clonación. Recuerden ustedes que algunos científicos se decidieron meter hace algunas décadas con la clonación de seres vivos y entonces hicieron la primera clonación, que fue la de la oveja Dolly. Esta oveja era igualita, totalmente igual a su madre, pero rápidamente se envejeció y se murió. La gran pregunta que quedó es, ¿por qué hubo ese envejecimiento prematuro? Probablemente no estábamos preparados para andar adelante en términos de esto. Y por eso algunos científicos pidieron una moratoria de las intervenciones con modelos de clonación, o sea, de que se aceptara la clonación, que es la reproducción en serie de seres vivos, en especial pues, de seres humanos. Entonces ahí entra todo ese tema. Entra el tema de la gestación subrogada, que ha tenido una gran discusión igualmente en el mundo.
¿Por qué razón? Porque en algunos lugares, por ejemplo, en algunos lugares no se ha dicho nada por el Estado, o sea, no dice se puede, no se puede, no. En algunos países ya está regulada y entonces, pues algunos dicen, dependiendo de las condiciones de atención de una persona, etcétera, pues se va a poder llegar a diferenciar si una gestación subrogada es lo que algunos plantean simplemente un alquiler de vientre, o si una gestación subrogada puede ser una manifestación de solidaridad. Hago la diferenciación. No es lo mismo que, como decía una corte de Nueva Zelanda, cuando le consultaron por un juez qué hacer ante una solicitud de gestación subrogada, dijo, no es lo mismo alquilar un útero donde el cuerpo humano se vuelve una mercancía que se vende, se compra, que te vale $10,000 el alquiler del útero, $20,000. Pero eso es distinto a que una madre con su útero normal le ofrezca a su hermana que tiene un útero infantil y no puede tener hijos, que ella le puede tener esos hijos. Eso es distinto. El tema del aborto que ya lo hemos mencionado, los temas de reproducción asistida y la discusión que tal vez hemos mencionado acá de la generación de seres humanos como fuentes de órganos de reemplazo, entre otros. Hay una discusión bastante grande en los Estados Unidos para hacer corto la historia. Unos padres, una pareja, tuvo su hijo y el hijo, cuando estaba ya, digamos, en la base intermedia de esa primera etapa de la vida, tuvo una pielonefritis aguda y un daño renal bilateral. Empezaron a hacerle diálisis y a buscarle donantes y no podían encontrar donantes. Y los padres muy desesperados. Hasta que un día un médico de los tratantes de ese equipo le dijo, está muy difícil conseguir un donante para su hijo, para poder salvar su vida y poder, digamos, despegarlo de estos equipos de diálisis. Pero si usted quiere, ¿por qué no ensayan a tener otro hijo? Porque probablemente ese hijo sea compatible con su hermano, porque son hijos de la misma pareja, y de pronto puedan trasladar, digamos, el órgano de un hijo al otro. Los padres se quedaron pensando y finalmente decidieron tener un hijo, que fue una hija. Cuando estaba muy pequeña, pues empezando como su desarrollo, le hicieron los exámenes de compatibilidad y resultó compatible con el hermano. Y entonces, sin pedirle autorización, sin lo que llamaríamos más bien asentimiento, le sacaron un riñón y se lo pusieron al hermano. El hermano le fue muy bien, salió muy bien de la cirugía, pero la gran discusión es, nosotros podemos traer un ser al mundo porque necesitamos un órgano para salvar otro. Esta niña, cuando pasó la adolescencia y se dio cuenta de que, digamos, había sido utilizada para conseguir un órgano para su hermano, cuestionó duramente la gestación subrogada, el papel de su hermana, el papel de su familia, etc. Miren ustedes, son temas que tienen mucho de profundidad y que pues toca ir conociéndolos porque va a ser mucho todas estas discusiones sobre todos estos aspectos. El aborto, la selección de sexo. Hoy hay técnicas de reproducción asistida que, digamos, son cuestionadas
pero otras son aceptadas. Entonces, miren ustedes cómo una sola área de la bioética, la del inicio de la vida, tiene una serie de temas que congregan a la gente al análisis para buscar consensos dentro de una ética. Tercera área de la bioética, la vida social y la distribución de recursos. Viene a ser todo el tema de los derechos humanos, de la calidad de vida, que ha venido siendo objeto de reflexión de bioética. Y entonces temas como la pobreza, la exclusión social, qué porcentajes tiene una sociedad para salud y educación, cómo se atienden las minorías, si tienen algún lugar de espacio en esa sociedad, esos seres que forman parte de unos grupos enraizados, digamos, en una diversidad cultural. Entonces, este es un área de la bioética bastante importante. Incluso el doctor Potter planteaba que, pues, que todas esas preocupaciones son de todos los seres humanos, pero que tenemos que ir conociendo el desarrollo de esos seres humanos para poder nosotros ayudarles a vivir bien. Antes nos mezclaba muy poco, solo a fines del siglo XX se fue dando esa globalización, volviendo el mundo una aldea global y se empiezan a poner en contacto seres humanos que están en sociedades distintas con distintos grados de desarrollo de la convivencia social. Por eso es una gran responsabilidad de un autor, una persona que está cercana a la vida en alguna de sus formas, pues entender que se va a encontrar con los que hablábamos al principio, que son los extraños morales, es decir, las personas que tienen visiones morales distintas y que uno tiene que aprender a respetar. Usted recuerda la historia del viaje en avión. Cuarta área de la bioética, la sostenibilidad ambiental, el compromiso con el medio ambiente. Esa es una preocupación desde el inicio de la bioética, es que ha crecido mucho. Incluso hay un área que llamamos ética ecológica o ecoética y que se preocupa por el desarrollo medioambiental, por la problemática, por la contaminación, por el deterioro de todos los seres vivos, por condiciones de sostenibilidad inadecuadas, ¿cierto? Y entonces, dentro de este tema aparecen los temas de los llamados derechos de animales, del bienestar animal, la biotecnología, etc. Ya han habido seguramente discusiones relacionadas con esto y relacionadas con que el medio ambiente, si no lo cuidamos, pues vamos a terminar negándole a las siguientes generaciones el tener unas condiciones adecuadas de vida. Cuarta área, la investigación biomédica y del comportamiento y la investigación en animales. Desde que nace la bioética en el año 70, pues la investigación en seres humanos fue importante porque incluso encontraron que había personas que, digamos, no seguían unos parámetros para hacer una investigación biomédica ceñida, digamos, a los principios éticos. Entonces, cada vez fue tomando más fuerza el que había que crear comités de ética en investigación. Y de hecho, en diferentes instituciones se encuentran que hay digamos, este tipo de comités, por ejemplo, para que evalúen la investigación que se hace en seres humanos. Eso fue el primer avance, pero luego aparecen el avance discutible en el sentido de los que hablan de los derechos de los animales.
Discutible porque muchos dicen derechos conlleva deberes y a los animales, como no tienen una vida racional, no les podemos pedir que respondan, digamos, de una determinada manera como tal. Pero se fue desarrollando y ahí encontramos en las instituciones no solamente el Comité de Ética e Investigación en Humanos, sino el de Ética e Investigación en Animales. Porque cada vez encontramos que esas especies no es que sean simplemente inferiores a nosotros, que son para nosotros, sino que tienen un menor proceso de desarrollo de su cultura, de sus conocimientos, etc. Digamos que este es un tema bien importante hoy en la ética. Siguiente grande área de trabajo de la bioética, el fin de la vida. Hablábamos del principio, ahora hablamos del fin de la vida. Esa es la variable antropológica más trascendente porque todos, tarde que temprano, vamos a morir. A pesar de la mayor esperanza de vida, a pesar de que hay menos mortalidad infantil, pues porque hay está más controlado. Los cambios en la pirámide poblacional, haberle dado cada vez más importancia a la calidad de vida, etcétera, ha colocado pues a la bioética en el centro de la discusión. El tema a ustedes les va a tocar mucho más que a mí, el desarrollo de todos estos temas como el suicidio asistido, la eutanasia, cómo las sociedades han cambiado en estos temas y encuentra uno que algunas personas pues van a, digamos, se hacen preguntas sobre su relación, sobre esos temas de trasplantes, del suicidio asistido, del cuidado paliativo, de los cuidados del enfermo terminal, etc. Entonces, uno pensaría que no, a no ser que hubiera una razón de peso, alguien que quiere estar relacionado con la vida, etcétera, debería aceptar que hay variantes en eso, en el sentido de que unos seres humanos sufren mucho porque llegan a veces a enfermedades mentales que deterioran su calidad de vida y a veces pierden la capacidad, por ejemplo, de comunicarse con sus colegas pacientes, de comunicarse con quien va a morir, y algunos podrían llegar al tema de la llamada muerte social. O sea, cuando uno como individuo muere en una sociedad, no es tenido en cuenta en una sociedad. Y estas áreas de la bioética son cada vez pues, más amplias, cada vez más tenemos que conocer estas áreas, pero abarcan todo el quehacer humano y abarcan todos los seres de la naturaleza. Albert Schweitzer, que fue un premio Nobel de Medicina y Fisiología, decía, el gran error de toda ética ha sido el creer que debe ocuparse solo de la relación del hombre con el hombre, o sea, un ser vivo humano con otro ser vivo humano. Digo, olvidaron la ética antes de los 70, la bioética, olvidó que digamos, la relación del ser humano con los otros seres de la naturaleza, la relación del ser humano con la vida, es fundamental para la supervivencia humana también. Entonces recuerden estas áreas. Inicio de la vida, un área bastante importante, donde ha habido mucho desarrollo científico, pero también mucho cuestionamiento, muchas de las cosas que allí pudieran hacerse. La de la vida y distribución de recursos, el entender, por ejemplo, que temas como la pobreza extrema, la muerte por hambre, etcétera, son inaceptables desde el punto de vista ético, porque atentan contra el principio de justicia, la sostenibilidad ambiental,
todo el desarrollo entonces de la ética ambiental o ecoética y digamos de la participación que otros seres de la naturaleza tienen en la vida. La investigación biomédica del comportamiento y la investigación en animales ya se separa. Antes se hacía muy junto pues la investigación biomédica y con animales, el mismo comité de ética era el que hacía la evaluación para fines de aprobar unos proyectos. Hoy hay comité de ética en animales que es separado del comité de ética en humanos. Y decíamos que la última es el fin de la vida, que es el cierre de la vida humana. Y allí también hay grandes interrogantes que los planteamos cuando, pues ahora que hablamos de esto. Vamos a pasar a lo que llamaríamos la secuencia del desarrollo del criterio ético. Los seres humanos no nacemos con criterio. El criterio se desarrolla. Tiene que ver para ello la formación de la familia, la escuela, el colegio, la universidad, o sea, todos los espacios de socialización son fundamentales para el desarrollo del criterio ético. Si no apuntamos a desarrollar el criterio ético, las sociedades tienen muchas dificultades, porque nuestro comportamiento a nivel social depende mucho del desarrollo de nuestro criterio ético. ¿Cuáles son los niveles de desarrollo del criterio ético? El primero es el que llamamos el nivel preconvencional, que es un poco normal, pues un poco no, es normal en los niños, lo propio de la infancia. Usted le dice a un niño, no me toque el celular porque si me lo toca, yo lo regaño. Entonces, eso, el niño con esa explicación no es que él sea capaz de decir, mire, es que yo no debo tocar eso, tengo que esperar crecer, etcétera. No, el niño piensa que eso es interesante y entonces lo que empieza a buscar es una oportunidad para tocar, por ejemplo, ese celular y ver cómo funciona, pero evitando ser regañado, evitando ser castigado. Entonces uno en este estadio, si uno se queda en este estadio, uno creería que las acciones son buenas en virtud de que o me permitan una satisfacción evitándome un castigo. Entonces uno no se pregunta ahí en ese nivel preconvencional por la intencionalidad. Entonces yo digo, voy en el carro, termino esta botellita y digo, visto por la ventana. No me regañan, no hay sanciones, entonces yo no voy a guardarla hasta que vaya a un basurero. No entiendo que en una sociedad, si todos tiramos la basura a la calle, esa sociedad se deteriora, los niveles de vida se deterioran. O sea, no nos preguntamos por la intencionalidad de que algo, el para qué hacemos algo. Viene un segundo nivel, que llamaríamos el nivel convencional, el sistema social de mantenimiento de la conciencia, donde allí uno actúa por un sentido de responsabilidad, por un sentido de compromiso, porque cree que es lo correcto hacer en una determinada sociedad. Y digamos, entonces yo no dejo de tirar el papelito por la ventana, no porque de pronto hay un policía y me sanciona, o otro ciudadano que se va a molestar, sino porque yo pienso no debemos convertir en un basurero las calles, guardo el papelito en una bolsita, etcétera, para cuando yo tenga acceso a él. Este es el nivel que uno esperaría que llegáramos las sociedades para poder vivir como en paz, con calidad de vida. En el nivel anterior, por ejemplo,
Yo llego a un semáforo y está en rojo y puedo tener dos opciones. Está en rojo, paro tranquilo, porque eso es una norma que tiene una intencionalidad, es que no nos choquemos, no matemos al peatón, etcétera, etcétera. Pero igual puedo llegar, como llegan algunos ciudadanos, miran a ver si hay policía y como no hay policía, vámonos que tenemos afán y nos pasamos el semáforo. Eso es estar en ese nivel más fácil. Pero cuando yo paso a ese segundo nivel, ya empiezo a mirar realmente qué es lo correcto hacer, qué es lo adecuado hacer, qué es lo legítimo. En Suecia vi varias cosas que me llamaron la atención, interesantes, en este sentido, porque hay sociedades que van avanzando hacia un buen desarrollo del criterio ético. Pasando por un almacén de venta de carros, encontré que los carros tenían dos números encima. Los números casi no son exactos, pero es para el ejemplo. 15.000, 900.000. Entonces, como uno de visita, de turismo, pues le gusta como aprender un poco de la cultura que se está haciendo. Entonces entré con el guía que me llevaba y a preguntar. Entonces les dije, ¿qué quiere decir, por favor, señor? Pues un vendedor, ¿qué quiere decir estos dos números? Y me dijo, mire, el 12.000 se tiene en cuenta si el carro se va a comprar a crédito y el 900.000 se va a comprar de contado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si una persona va a comprar de contado, le cuesta el carro 900.000 coronas, ellos usan la corona sueca. Pero si lo va a comprar a crédito, el 12.000 quiere decir que mínimo se debe, que la condición es que se gane 12.000 coronas mensuales para que sea capaz de pagar el carro. En un momento, entró un señor, miró un carro, lo miró, lo prendió, etcétera, y finalmente dijo, yo me lo quiero llevar a crédito. Entonces el vendedor le dijo, permítame, yo voy a hablar con el administrador. Subió al mezanini, habló algo, el administrador bajó. Entonces le dijo, mire, el señor quiere comprar el carro a crédito. Entonces el administrador puso una Biblia, perdón, que dejé caer aquí un papelito. Puso una Biblia sobre la mesa y le dijo, ¿jura usted que usted se gana 12.000 coronas mensuales? Y el señor dijo, juro. Inmediatamente le hicieron los papeles del carro y se llevó el carro. A mí me pareció como, yo decía, pero ¿cómo? No los engañarán. Entonces pregunté, pero, ¿y la gente dice la verdad? Y dijeron, claro que sí. Es que esa norma es buena para los dos, para el que vende los carros y para el que compra los carros. Como es buena para los dos, pues cada uno actúa como debe ser. Entonces, me decía, mire, para nosotros como vendedores, no es bueno vender un carro a crédito a una persona que no tiene ingresos suficientes para pagar. ¿Por qué? Porque posteriormente nos va a dejar de pagar y vamos a tener que ir a la policía y pedir que nos restituyan el carro, etcétera, etcétera. Pero para el ciudadano que está comprando un carro a crédito, no es decir, no vale la pena ponerse a decir que se gana X plata y no de la gana, porque sabe que no va a poder pagar las cuotas y que luego va a perder su carro. Entonces, yo no necesito como institución sino preguntarle si él jura, ellos son luteranos en buena parte, si él jura que se gana los 12.000, si él me dice que sí, ya, yo le firmo y se lleva el carro. Mire que se entera, eso es una sociedad que actúa. Entré también al tren de Estocolmo y me llamó mucho la atención, en el tren hay personas que llevan un carnet, que son los jubilados,
y los estudiantes. El resto de personas compra uno un ticket ahí afuera en unas maquinitas. Y a mí me llamó la atención ver cómo la disciplina de que todo el que entraba echaba el ticket o pasaba su tarjeta. La tarjeta la dan a los estudiantes, por ejemplo, a los ancianos, porque les hace unos descuentos. Entonces pasan la tarjeta y la lee el lector y saca la plata. Entonces yo le pregunté al guía, mire, bueno, porque no hay nadie que te dice, echa la plata, pasa la tarjeta, ¿no? El conductor incluso está metido en una cabina que ni cuenta se da de eso. Entonces yo le dije, bueno, y me llama la atención que nadie diga, pues aquí no hay policía ni nada, yo no voy a pagar y me entro y me siento. Y entonces me dice el guía, señores, que nosotros tenemos conciencia que el tren cuesta, que el mantenimiento del tren cuesta, que su reparación, etc. Entonces, somos gente que tenemos que pagar, que no es que nos tengan que estar diciendo pague, lo voy a sancionar, sino que debemos pagar, que es lo correcto, que además es lo legal, porque he establecido que se debe pagar. Miren ustedes, cuando desafortunadamente en nuestra cultura latina es posible que una persona diga, no, yo me voy a guardar este etiquete que compré, porque como aquí no hay nadie para que me obligue a echarlo a la urnita y me sirve para otro pasaje o algo así. Eso es actuar en un nivel preconvencional. En cambio, mucha de esta gente allá actúa en ese otro nivel, en el nivel convencional. Entonces entran, echan su ticket o pasan la tarjeta y porque consideran que eso es que, como decía este señor, es que la gente es consciente de los gastos que tiene el tren, pues el sistema de transporte, y entonces, pues lo lógico es que contribuyamos de acuerdo a lo que la sociedad establece. Entonces, este es el nivel convencional. A este nivel deberíamos llegar las sociedades, o sea, las personas, las familias y finalmente la sociedad. Pero a veces nos quedamos en este. Entonces, pues, vemos que la pregunta por la intencionalidad de algo no se hace. Ahora, hay seres humanos que pasan a un nivel todavía más alto. Es el nivel que llamamos postconvencional. En ese nivel se actúa de conformidad con principios éticos universales. Somos conscientes de los derechos fundamentales de los seres humanos porque están ligados a su dignidad humana. Y entonces tengo una mirada que trasciende mi familia, mi sociedad, pues como país, es el mundo. Y entonces la bondad de algo seguro es en términos de los derechos individuales de cada ser humano basado en su dignidad humana. Este es un nivel mucho más alto. Voy a poner algunos ejemplos que yo creo que estuvieron en ese nivel. La Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ella era una ciudadana de clase media, albanesa, podía haber vivido muy bien en ese nivel, pero decide dejar todo eso y fundar una comunidad para servirle a los más pobres entre los pobres. Imaginen ustedes. Y se dedicó su vida a esas personas más pobres en la India. Hay un libro muy, muy bonito de Dominique Lapierre, un escritor que murió hace poco, que se llama Más grandes que el amor. Y es la historia de la epidemia del SIDA. Cuenta muchas cosas de la epidemia del SIDA interesantes, de las luchas entre los científicos, etc. Pero cuenta que un joven que le da SIDA y su familia lo abandona, porque el SIDA estaba relacionado con las relaciones sexuales y en un principio que se creía que estrictamente de tipo homosexual. Entonces las familias lo abandonan, bueno, con sus prácticas
sexuales, mire lo que lo dejaron solo, como pasó en muchas partes del mundo con los pacientes de SIDA. Entonces, las monjitas lo adoptan, lo llevan a una de las casas donde ellas atienden y le van ayudando con un tratamiento que es más paliativo porque no había tratamiento para el SIDA. Un día, estando muy enfermo este señor, le dice a la monjita: ustedes son más grandes que el amor. O sea, ustedes sí son lo más. Ese, lo que le está diciendo, usted trascendió, digamos, aún el comportamiento normal a un comportamiento más alto. Nelson Mandela, también lo he mencionado porque este fue un abogado que logró que la humanidad entendiera que el apartheid, o sea, que la segregación de los negros por los blancos es un atentado a la dignidad humana, es un atentado a la ética. Ahora tal vez lo mencionaba cuando hablábamos de ética y de ley. Mandela decía, le preguntan como abogado si él está cuestionando el apartheid porque es ilegal. Y él dice, no, es que el apartheid no es ilegal, porque fue, digamos, aprobado en el Parlamento por mayoría. Ahora, un Parlamento mayoría blanca que aprobó eso. Yo cuestiono el apartheid porque es antiético, es decir, porque no acepta la igualdad de los seres humanos. A los negros nos trata como de segunda clase, no nos permite acceder a ciertos bienes y servicios, no nos permite compartir con gente blanca, etc. Entonces yo pienso que esa discriminación va contra la ética, aunque sea legal. Su tesis triunfó y finalmente pues llegó a ser presidente de Sudáfrica. Un hombre con una gran apertura, y por eso yo digo por convencional, porque por ejemplo, cuando él sale después de 27 años en la cárcel por combatir esa discriminación de los negros por parte de los blancos, y se hacen elecciones y gana las elecciones. Entonces, algunos del partido africano le dicen, bueno, ahora esta es la oportunidad para coger a los blancos y bueno, cobrárselas. Y este señor dice, yo no estuve 27 años en la cárcel para que los negros dominaran a los blancos, no. Yo estuve 27 años en la cárcel para que los negros y los blancos se sentaran como hermanos a la mesa, porque defiendo la igualdad de los seres humanos por su dinero. Eso es una persona que está. Otros diría, yo voy a cobrarles todo lo que me hicieron en la cárcel. Yo soy otra anécdota muy bonita que está en la biografía de él. Y es que siendo presidente un día invitó al carcelero y el que lo cuidaba pues en la cárcel, carcelero y a su familia a tomar el desayuno. Entonces la secretaria le dice, pero presidente, ¿usted cómo va a invitar a una persona que lo maltrató, que le hizo tanto daño en la cárcel? ¿Usted cómo le va a agradecer ese daño que hizo? Y este hombre inteligente le dijo, yo estoy invitando al carcelero para agradecerle los actos de humanidad que tuvo conmigo. Y contó que el carcelero era muy duro con él, pero ocasionalmente tenía unos gestos de humanidad, como entregarle las cartas de su esposa, como en un invierno terrible, y a él le dolían mucho las piernas, le pidió que por favor no le dieran un pantalón corto, sino uno largo para estar en esa fosa que era esa cárcel tan terrible. Y este carcelero le dio unos pantalones largos. Entonces dice, yo le estoy invitando para agradecer los actos de humanidad.
Los actos de inhumanidad hay que olvidarlos. Porque si después de salir de la cárcel yo hubiera continuado teniendo rencor contra los blancos, deseos de venganza, etcétera, no sería un hombre libre, sería un hombre esclavo de esto. Un hombre muy interesante. Y el otro, pues Mahatma Gandhi, que ustedes saben que también era abogado y que se dedicó pues, a buscar la independencia de la India por el maltrato que le daban los británicos a las personas de la India. Y quiero contar una anécdota, porque uno diría, bueno, entonces son Mandela, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, o sea, esto es como para ser demasiado pues, sobresalientes y escasos. Pues yo tengo un ejemplo que siempre lo pongo porque me parece muy bonito. Un estudiante que tuve yo en medicina, hizo su medicina, muy buen estudiante, salió muy bien. Después hizo especialización en ginecología y después hizo una segunda especialización que era muy técnica, que era cirugía laparoscópica ginecológica. Entonces un día va a mi oficina y me dice, mire, a mí la vida me ha dado mucho. Yo he podido dedicarme a estudiar porque no tengo afugias económicas. Mis padres tienen con qué pagarme la matrícula, la universidad, dame por los gastos. Y entonces he podido hacer el pregrado, o sea, ser médica, hacer el posgrado en ginecostetricia, hacer el segundo posgrado. Y bueno, yo he respondido porque he sido buen estudiante, pero la vida me ha dado algo que no le ha dado a mucha gente. Entonces, yo quisiera que usted me ayude porque yo quisiera donar un año de mi vida donde las mujeres estén más mal en el mundo. Por eso me devuelvo una cosita aquí. Se actúa conforme a principios éticos universales. Se va más allá del propio grupo país. Esta mujer me dijo, ayúdenme a buscar dónde están más mal las mujeres en el mundo para yo ir a ayudarles y devolverle algo a la sociedad de lo que recibió de ella. Pues les cuento que nos encontramos que pues, fue una valoración que Afganistán era el país. Se fue a Kandahar un año con Médicos Sin Fronteras. Trabajó allí un año sirviendo en una sociedad tremenda, donde la mujer no puede estudiar en la universidad, entonces no hay mujeres médicas, pero no puede ser atendida por un hombre médico, porque el Corán no permite que si no es el esposo, alguien se acerque pues, y tenga contacto muy cercano con una mujer. Entonces, estuvo un año allá, donó un año de trabajo. Al venir, yo le vi en su cara la felicidad, se ve en la cara. Le vi la satisfacción del deber cumplido. Y ella me dijo, he sido un año muy feliz, porque cuando esas mujeres me sonreían, me agradecían, me llevaban a sus mamás, mire, ella nos atendió y lo hizo porque nos quiere, etc. Dijo, pasé un año feliz. Sentí la felicidad de devolver a la sociedad aquello que uno ha recibido. Esa chica que ha seguido, ella ya estaba trabajando acá en Colombia, pero saca periodos para ir a ayudar a algunos países. Esos están en un nivel postconvencional. Otra persona que yo creo que está en un nivel postconvencional es nuestra querida Elizabeth Kubler-Ross. Esta señora, ustedes saben que dedicó su vida al cuidado de los pacientes terminales. Sufrió por eso, incluso por otro tipo de trabajos que hizo, que fue el de cuidar niños con SIDA. Y le prendieron la casa porque estaba cuidando niños con SIDA que
que le tenían pavor porque pensaban que era muy contagioso, aunque no se sabía exactamente en su momento cuál era la causa, digamos, del SIDA. Esta mujer aprendió a dialogar con las personas que van a morir. Por eso es un modelo para todos nosotros. Yo creo que ella se sitúa en ese nivel postconvencional. Vamos a sacar unas conclusiones de esto que hemos visto hasta ahora. La construcción de una ética, que se llama ya bioética. La bioética es la ética del siglo XXI, para la vida, que nos transforme, que ayuda a transformar el mundo, requiere de una autoafirmación básica en lo humano, en aprendizajes fundados en el modo humano de nuestra especie. Ahí ven ustedes una foto del Dalai Lama y Hal Label, que fue presidente de una de las repúblicas soviéticas. Era un hombre muy especial y se hizo muy amigo del Dalai Lama. Implica entonces esta construcción de una ética para una vida de calidad, aprender a llevar a profundidad las relaciones fundamentalmente del ser humano que ya habíamos visto, pero también desarrollar los aprendizajes que nos permitan una convivencia social de calidad, la construcción de un mundo con más humanidad, la felicidad. Termino esta parte con algo un poco duro, pero es un testimonio. Novitzky era un prisionero del campo de concentración de Auschwitz en Alemania y había sufrido mucho. Cuando sale del campo de concentración, le escribe una carta a su profesor. Yo quise traer dos fragmentos porque es dura, pero dura en el sentido de que nos pone a pensar. Mire, leo entre comillas está porque es parte de su escrito. Querido profesor, soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar. Cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres. Niños envenenados por médicos altamente especializados. Recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas. Mujeres y bebés quemados en los hornos crematorios por gente formada en las escuelas, en los liceos y en las universidades. Según Novitzky, lo que quiere decir Novitzky es lo que pasó en los campos de concentración nazi no fue por ignorancia. Allí estaba lo más granado de la sociedad alemana. Ingenieros de los mejores, médicos de los mejores, enfermeras de las mejores. ¿Cierto? Y esos seres humanos con todo ese conocimiento fueron capaces de hacer esto. Entonces, por eso él concluye en su carta lo siguiente. Por eso, querido profesor, dudo de la educación y le formulo un pedido. Ayude a los estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo nunca debe producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas y Eichmann educados. Saben que Eichmann fue uno de los, digamos, criminales nazis. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. En el fondo, él dice, tener conocimiento, mucho conocimiento, no lo hace a uno más humano. No es que el conocimiento sea malo, sino que tener mucho conocimiento no te hace un buen ser humano. Es una decisión personal a partir de valores, y por eso la ética nos invita a trabajar en eso. Esta foto también es muy dura. Esta fue una foto de los prisioneros nazis, de los nazis, pues, o sea, de los prisioneros que los nazis tenían en el campo de concentración de Auschwitz, que se asoman porque oyen ruidos de helicópteros, de todo, y dicen, ¿será que la guerra terminó? ¿Será que alguien nos va a liberar? Salen a mirar afuera. Sobre esa foto
una persona muy importante alemana, un escritor, un literato, George Steiner, decía lo siguiente, que va en la misma línea de lo anterior. Sabemos que un hombre puede leer a Goethe o a Rilke, son los dos más importantes poetas alemanes por las noches, puede leerlos. Que puede tocar a Bach y Schubert, la música más clásica, más elegante, etc. E ir tranquilamente a trabajar en Auschwitz por las mañanas, o sea, y al otro día haber leído alta literatura, poesía, etc., va a meter gente en los hornos crematorios. ¿Verdad? Entonces, el gran mensaje de esto es el conocimiento, la experiencia, no nos hace per se mejores seres humanos. Es una decisión personal, más allá del conocimiento y la experiencia. Es una decisión basada en valores humanizantes. Es una decisión basada en la ética. Bueno, con esto termino esta partecita. Voy a bajar a subir la otra presentación donde vamos a alcanzar a ver una partecita, que es una aplicación de la bioética. Decíamos que íbamos a terminar finalmente con dos aplicaciones. Ahí yo la amplío la imagen. Una, la humanización por la humanización y la próxima semana, que es nuestra última, digamos, charla, vamos a hablar, a terminar la humanización y hablar de la eutanasia como uno de los temas de nuestro tiempo a los que la bioética le mete un gran esfuerzo y que se viene trabajando mucho. Entonces vamos a hablar de algunos aspectos de humanización y bioética. En primer lugar, hay unos fenómenos contemporáneos que uno podría decir son elementos que juegan en el desarrollo de los procesos de humanización que hoy en el mundo se le está dando tanta importancia. El primero es el desarrollo científico y tecnológico sin precedentes en las ciencias de la salud. O sea, la ciencia ha avanzado en forma importante, avanzó en forma importante en las finales del siglo XX y está avanzando en este siglo XXI. Pero eso ha hecho correr el riesgo de convertir a la medicina en un ritual tecnológico, en la sola utilización de tecnologías, ignorando al ser humano como tal y a la relación humana. Entonces, ¿esto quiere decir que la ciencia, la tecnología son malas? No. Recuerde que lo decíamos al principio. Es el ser humano el que orienta esa ciencia para que le sirva al ser humano. Y entonces, por eso, pero uno siempre tiene la opción de hacer lo correcto, lo legítimo, o no. Hace unos años fui a un hospital norteamericano para conocer un robot que estaban experimentando para tomar signos vitales. Y a mí me llamaba la atención el robot, pero me preocupaba también. Entonces me fui, pues pedí una cita, me la dieron, fui a Johns Hopkins de Baltimore. Entonces en el piso donde estaba medicina interna, pues le dije con él era la cita, que yo quería conocer ese robot y para hacer algunas preguntas. Entonces lo primero es que él le dio un comando al robot para hacer una demostración conmigo. Y entonces el robotcito, que era un muñequito pues de una estatura realmente baja, iba caminando y entraba a la habitación de los pacientes. Y decía, buenos días, buenos días, buenos días. Imagino que por la tarde decía, buenas tardes, como un robotcito. Se acercaba a la cama de los pacientes y entonces los pacientes ponían la mano, salía una correita y amarraba, sujetaba la mano. Y el robot tomaba 4 signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y presión de oxígeno en sangre. Eso me contaron, esa información la mandaba inmediatamente a enfermería y se la mandaba al médico tratante al celular.
Ahora, estaba programado con inteligencia artificial para que en caso de que un dato se saliera de los patrones de normalidad, llamara, además, no solo mandar la información, llamara la atención. Entonces, por ejemplo, él estaba programado que una frecuencia cardíaca, que es el número de contracciones por minuto, pues más o menos, podría estar entre 70, máximo 100, ¿cierto? Entonces, si el robotcito tomaba que usted tiene 120 o 140, no solo le enviaba la información a enfermería y al médico, sino le enviaba una señal de alarma. O sea, ojo, su paciente está teniendo este dato. Entonces yo dije, ay, doctor, ¿cómo nos vamos a deshumanizar más? Eso lo hacían las enfermeras. Entonces ahora, haciendo este robot, me dijo, no. Ese es un prejuicio, o sea, un juicio que usted ha hecho sin conocer toda la información. Por eso digo que me dio una gran enseñanza. Me llevó a otra habitación y me encontré allá una enfermera al lado de la cama de un paciente tomándose un café y el paciente hablándole y llorando. El paciente le habían diagnosticado ese día un cáncer de colon, le habían dicho que tenía metástasis, que iban a hacer todo lo posible, que quimioterapia, etcétera, pero que el caso era grave. Y entonces el paciente lloraba contándole a la enfermera los hijos que tenía, que todavía le faltaba educarlos, que él no quería dejar a su esposa, que cómo iría a ser la vida, o sea, todas sus angustias. Entonces, el internista me dijo algo muy interesante que me enseñó. Me dijo, mire, antes la enfermera tomaba los signos vitales, pero ella, como nosotros, pues, todos no somos tan precisos. Nuestra estandarización no es tan precisa. Entonces a veces pone a tomar el pulso y es 64, pero a veces no corresponde estrictamente a la realidad. Mientras que el robot lo hace de manera estandarizada y esos datos son muy confiables. Pero para abordar el sufrimiento humano se necesita, es un ser humano. No sirve el robot. Ese señor que vimos no le iba a contestar, a contar sus angustias a un robot, porque no le despierta confianza. No cree que le puede ayudar. Se las dice a un ser humano. Y entonces lo que nosotros hemos hecho, liberando con el trabajo del robot, es liberar tiempo de la enfermera para que la enfermera pueda sentarse a oír a los pacientes, hacer su catarsis, explicarles a ellos lo que está pasando, etcétera, etcétera. ¿No le parece eso más humanización? Sí, totalmente. Excúseme que hice un prejuicio. Pero igual hubiera podido pasar, le dije yo, que usted me hubiera dicho, con el robotcito pasamos de 100 enfermeras a 50 porque ya no necesitamos tantas enfermeras, creando desempleo por un lado y falta de relación humana. No, él me dijo, no, nosotros no era para economizar, era para liberar tiempo para que la enfermera, que es la que más está preparada para el manejo de muchas de las situaciones límite y dificultades de los pacientes y sus angustias de muerte, etcétera, pudiera hacer esto. Entonces, miren ustedes, el desarrollo de ciencia y tecnología es bueno, siempre y cuando sea utilizado por el ser humano para mejorar a otros seres humanos y no para abandonarlo específicamente humano. Entonces, ese es un fenómeno contemporáneo. Otro es la mayor esperanza de vida y cambios en el perfil epidemiológico que se han vivido. Cada día vivimos más, mayor esperanza de vida, pero por otro lado, entonces, cada vez tenemos más enfermedades crónicas, cada vez la población de un país avanza a pacientes pluripatológicos, o sea,
diferentes patologías plurisintomáticos o multisintomatologías de todo tipo. A medida que vemos más, entonces nos duele la rodilla, nos duele la cabeza, pero tengo la gastritis, tengo la hipertensión, etcétera. O sea, ese es un fenómeno real. El desarrollo de procesos que aseguren calidad y seguridad en la atención se ha vuelto algo muy importante en el mundo. Donde a usted lo atiendan, se esté seguro que se están haciendo bien las cosas, que hay procesos que aseguran calidad, seguridad, etcétera. Se ha vuelto un fenómeno muy importante. Y por último, pues la pandemia del COVID nos puso al límite de la capacidad de los sistemas de salud para atender a la población. Ustedes seguramente lo vivieron, que a veces no teníamos que hacer triaje para darle a unos la habitación en unidad de cuidado intensivo, para darle el ventilador porque no había para todo el mundo. Entonces nos mostró que los servicios de salud son débiles, que no tienen capacidad de expansión en el sentido de que no tuvieron suficiente número de profesionales que reemplazara a los que o se enfermaban o estaban haciendo otras actividades de importancia para la institución. Entonces, esos fenómenos, más otros, estos que voy a comentar aquí, nos van llevando hacia la necesidad de la humanización como tal. Otros fenómenos es el costo creciente de las nuevas tecnologías. La tecnología, a medida que avanza, se vuelve más costosa, se vuelve más difícil de acceder por los pacientes, por las familias, ¿cierto? Hay otro fenómeno que es la medicalización de la vida humana, el que hemos puesto a los ciudadanos a pensar en función solo de su salud y entonces ¿quién es el que me cuida mi salud? Siendo destacar un mayor acceso a los servicios de salud en finales del siglo XX y en esta primera parte del siglo XXI. Otro fenómeno contemporáneo que nos interpela y que nos obliga a pensar qué hacer con nuestros estudiantes y nuestros médicos es la medicalización creciente de la vida humana. A veces volver a los pacientes cada vez más dependientes de sus médicos y no ayudarle a ganar una autonomía o la orientación del médico. Las dificultades, se han dado dificultades en la relación médico-paciente por limitaciones de comunicación, por fragmentación de la atención, por pérdida de la mirada holística. Es decir, al paciente como una totalidad. Entonces, a veces uno está hospitalizado y llega uno que no mira sino la cabeza, digamos, neurólogo. Otro que todo lo del abdomen porque necesita examinar el abdomen. Otro no mira sino las articulaciones y procesos reumáticos. O sea, hay una fragmentación, hay una pérdida de la mirada total del paciente. El otro fenómeno es el que puse ahí en la mitad, la medicalización creciente a la vida humana. O sea, cada vez nos volvemos más dependientes del médico porque a medida que avanzamos en la vida sentimos que el final está más cerca. Y entonces, nunca no, pero muchas veces no queremos reconocer esa realidad y entonces buscamos ese apoyo de otros para poder vivir razonablemente. Hay infraestructura, hay procesos hospitalarios que dificultan el contacto humano. O sea, no todos los hospitales se construyen pensando en la calidad de vida de las personas que van a estar allí por un tiempo.
o a veces se va deteriorando la calidad del hospital y entonces las sábanas son sucias porque tienen dificultad para lavarlas todos los días o no. Es decir, una serie de procesos que dificultan que los humanos estemos más unidos. Hay muchas declaraciones, investigaciones que demuestran el rechazo de la sociedad, el cuestionamiento de la sociedad por la disminución, no solamente en la atención a los pacientes, sino en el trato al personal interno, al colaborador, a ese médico, a esa enfermera, a ese nutricionista, etcétera. Porque a veces les ponemos condiciones de trabajo poco dignas, o vulnerando los derechos, limitando su progreso personal. Entonces es un fenómeno que también se viene dando y probablemente el camino que van buscando estos trabajadores, etcétera, es el cambio de su institución, etcétera. Cuando esta debería ser la casa, segunda casa de ellos. Y tercero, un débil gobierno corporativo y clínico, o sea, la concepción del manejo de la institución de salud, que hace que muchas veces, dependiendo de la capacidad que se tiene, mm, digamos que el gobierno, el manejo de esas instituciones de salud, no siempre está hecha para dar una buena calidad de atención, para dar una oportuna atención, para ceñirse a unos valores que es lo que hacemos hablamos de gobierno corporativo. Termino con dos cositas. Una, muchos estudios hechos en Europa, Estados Unidos, etcétera, han demostrado que los pacientes que van a las instituciones, el ciudadano corriente, no el profesional de la salud, que entra en la salud, que tiene otros conocimientos, no tiene la concepción propiamente de enfermedad, sino de dolor y de sufrimiento. Van a una institución buscando un profesional y una institución porque sienten que sufren, para que les ayuden a amainar, a disminuir, a enfrentar ese dolor y sobre todo ese sufrimiento humano. Y por eso, digamos, la principal problema que tienen es ese sufrimiento, más que la enfermedad X o Y o Z. Lo que pasa es que nunca en la clasificación de enfermedades aparece el sufrimiento como un problema, ¿no? Lo consideran algo como de otra esfera, pero realmente eso es lo que un paciente muchas veces busca en una institución de salud. Ahora, diferenciemos, y con esto pues terminamos hoy, el dolor es una sensación, el dolor del sufrimiento, el dolor es una sensación de displacer, de malestar, que los seres humanos compartimos con otros seres de la naturaleza, con otros seres vivos. Pero el dolor de nosotros, de los seres humanos, tiene tres componentes: físico, psicológico y cultural. Y por esta razón la percepción es diferente en cada ser humano. Y esto nos debe llevar a tomar conciencia. Por ejemplo, ustedes cuando atiendan a un paciente y el paciente diga, no aguanto, qué dolor, por favor, nunca se atrevan a decir, eso no le puede estar doliendo tanto, no se queje tanto, sea más fuerte. No, porque es un fenómeno estrictamente individual, por eso no existen dolorómetros. No existe un aparatico donde uno meta, por ejemplo, el dedo, pinche y diga, tiene un dolor de X, no. Es una percepción personal, por eso existen escalas de dolor. Y entonces yo le digo a un paciente, dígame en esta escala, es inaguantable, es muy fuerte, es moderado, es bajo, es soportable, etc. Yo soy el que defino eso, no otro ser humano. Señora, no se queje tanto, que eso no duele tanto. No, nunca podemos nosotros juzgar el nivel del dolor por lo que nosotros pensemos.
el dolor es una manifestación estrictamente individual, por ese componente psicológico y cultural. En cambio, el sufrimiento es algo mucho más, ahora, es mucho más complejo. ¿Por qué razón? Porque el dolor se sitúa en un punto del cuerpo. Doctor, es que me duele el hombro, me duele la cabeza, etc. El sufrimiento no se localiza. Y por eso muchos insisten en que en el fondo lo más importante que maneja alguien que trabaja en salud es el sufrimiento. Ustedes finalmente cuando manejan y están con pacientes que van a morir, que tienen una enfermedad crónica, que están bajo cuidados paliativos, etc. Lo más importante que van a hacer, por un lado, es ayudar a quitarle el dolor, pero otra, a manejar el sufrimiento. Y el sufrimiento abarca todo el ser humano. No solo lo que llamamos en la parte somática, física, sino el psiquismo, ese hecho profundo. No tiene localización en ninguna parte del organismo. Mire, muchas veces, ustedes tal vez alguna han vivido, pacientes que dicen, ay, tengo un sufrimiento. Y uno le puede decir, ¿dónde tiene su sufrimiento? No. Distinto es decir, tengo un dolor. Ah, sí, ¿dónde te duele? Y vamos a buscar un esquema para manejar tu dolor. Pero cuando es sufrimiento necesitamos dialogar, ayudar a encontrar respuestas, ayudar, necesitamos compasión para dar la mano, para que ese ser humano se sienta acompañado. A veces ayudamos al sufrimiento. Termino ya contándoles una anécdota de una vez que fui a un hospital en Perú a dictar una conferencia. Después de la conferencia, la médica directora me invitó a conocer el hospital. Y es un hospital de pabellones y fuimos pasando por los distintos pabellones. Íbamos caminando cuando había una señora sentada junto a una cama llorando. Pasamos y de pronto yo frené en seco y le dije, doctora, me da mucha pena. Yo me siento incómodo de pasar frente a un ser humano que está llorando, una persona adulto mayor que está llorando, y yo no preguntarle si yo puedo ayudarle en algo. Es posible que no le pueda ayudar en nada, pero no hacerlo, permítame hacerlo. Le dijo, tranquilo. Entonces yo me devolví, señora, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Le puedo ayudar en algo? Yo soy un médico, pero no soy de acá. Pero si yo le puedo ayudar en algo, dígame, por favor. Y entonces la señora me dijo, ay, sí, estoy muy triste, muy preocupada. Hoy en la ronda me dieron el diagnóstico de que tengo un cáncer, que el examen salió positivo, que me tienen que hacer una quimioterapia. Y estoy tan triste, tan preocupada. Le dije, señora, tranquila, este es un buen hospital, aquí tiene un buen servicio de oncología, seguramente le van a hacer muy bien las cosas y bueno, probablemente se va a recuperar. Me dijo, no, no es por eso. Mi sufrimiento es porque pienso que si como consecuencia de esta enfermedad muero, ¿cómo me irá a juzgar Dios? Imagínense. El sufrimiento de ese ser humano no era por tener per se el cáncer, era porque el cáncer la ponía frente al fin de la vida. Y entonces ella estaba angustiada pensando, como nos la habían enseñado, como me enseñaron a mí, como que uno se moría, iba como a un tribunal, allá pesaban lo bueno y lo malo, y entonces decían, va para allí o va para allá. Entonces la señora estaba angustiada, era por eso. Yo me acerqué y le dije, señora, no se preocupe, Dios es muy bueno, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, no se preocupe que él no la va a juzgar mal, seguramente la va a mandar a donde usted pueda disfrutar la eternidad, su espíritu pueda disfrutar la eternidad, no se preocupe. Entonces me dice, ¿verdad? Y dije, sí, no se angustie por eso. Dedíquese más bien a su tratamiento, que se lo haga juiciosamente, etcétera.
Pero si sucede lo que usted le tiene temor, que es que su vida se termine, no se angustie por el juicio de Dios, que Él le va a dar la mano a usted. Pues le cuento que esa señora se paró, me dio un gran abrazo y me dijo, gracias, me trae tranquilidad. Eso es el sufrimiento. Y ese era un abordaje, digamos, del sufrimiento. Es decir, yo cómo puedo ayudar a interpretar lo que usted está pasando, qué puedo hacer. Bueno, vamos a dejar acá. La próxima vez vamos a mirar algunos aspectos de características que tienen que ver con la humanización de los hospitales fundamentalmente, aunque siempre recordando, hay que humanizar la vida en familia, hay que humanizar la vida en la sociedad, hay que humanizar la vida en el trabajo, etc. Pero un área muy importante, la de la salud, y ustedes y yo estamos en la salud, entonces hay que trabajar eso. Les deseo una feliz noche, espero que terminen de pasar un buen terminen bien esta semana y nos vemos el próximo jueves, que viene a ser 22 de diciembre para nuestra última sesión. Una feliz noche y que descanse. Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas Con, noches. con mucho gusto, que estén muy bien, feliz Gracias noche. por todo. Con gusto, Hasta. feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, que descansen.